Ya estoy con Luis Altamirano, como les decía al inicio del programa, se cumplen 2 años ya del conflicto armado interno, desde aquel momento en TC Televisión que conmocionó a la opinión pública. La declaración de conflicto armado interno se dio, han transcurrido 2 años. En esos 2 años hemos tenido cerca de 16.000 muertes. Corrígeme, doña Produ, si estoy mal con la cifra exacta. Adicionalmente, hemos tenido secuestros, desapariciones, y la situación de la seguridad en Ecuador no solamente que es trágica por los números que podemos apreciar de incremento en inseguridad, sobre todo en estos 2 años desde la declaratoria del conflicto armado interno, sino también por la falta de gestión en varias de las áreas donde uno esperaría que el Estado se active para resolvernos la vida, y por el contrario, parece que están activados para otras mieles, para otros manjares, para entregar contratos que no parecen muy transparentes, y que en el medio, mientras todo este conflicto contractual se desarrolla, nosotros, los ecuatorianos, seguimos pagando con muerte, con desgracia y con terror. Está el general Luis Altamirano conmigo para poder conversar sobre el balance de estos 2 años de conflicto armado interno. General, lo pongo en pantalla y le doy la bienvenida, siempre muy agradecido por la generosidad de su tiempo, querido general. Fernando, un saludo cordial, buenos días, un saludo a la audiencia de igual forma, aprovechando de igual forma para extenderle los mejores deseos en este año. Hasta el 31 se dice que se puede decir feliz año, entonces un feliz año para usted, un feliz año para la Contra y quienes hacen este programa informativo tan importante. Lo mismo para usted de nuestra parte, querido general. Lamento no haberlo dicho yo antes, debí haberlo dicho. General, la verdad es que a mí me costaría empezar a hacer una evaluación de los 2 años de conflicto armado interno que ha declarado el presidente de la República, porque me da la sensación, y esto lo hemos conversado previamente, de que la información y los números que tenemos no son del todo transparentes. Me da la sensación de que la gravedad de la situación de la seguridad en Ecuador, tanto interna como externa, es aún peor de la que podemos apreciar en los números y en las mediciones que hemos visto hasta este momento. Bueno, las estadísticas están ahí. No solo son las estadísticas de la tasa de homicidios, en donde hemos cerrado este año como el año más violento de la historia del país en términos de este indicador. Ahora, no hay que olvidar que otros delitos no han tenido una reducción de carácter sustancial, por lo menos a los niveles que manteníamos de los años 2022, 2023, que ya eran muy violentos, en donde tenemos todavía el secuestro extorsivo, las extorsiones, una serie de delitos que atentan contra la vida. Y de igual forma, cuando vemos los delitos a la propiedad, vemos que hay una ligera reducción, pero detrás de esto hay cifras negras que están escondidas porque la gente no denuncia. La última encuesta de victimización en el Ecuador se hizo en el 2010, se publicó en el 2011. Ahí se podía entrever los motivos de no denuncia: el desconfianza del sistema de justicia, desconfianza en la Policía Nacional, el miedo o el caer presa de la corrupción, o simplemente el desconocimiento, entre otros. Y los porcentajes eran importantes. ¿Cuáles serán esos porcentajes en la actualidad, en un ambiente en donde vemos que prácticamente el pilar central, fundamental, que debe funcionar en un Estado, es la justicia? O sea, ¿quién tiene, ahora hay que decir, las agallas para poner una denuncia cuando puede estar sujeto a la misma inacción del sistema de justicia o la complicidad del sistema de justicia, o sujeto a las amenazas y retaliaciones de organizaciones delictivas? Entonces, estamos frente a un problema grave porque aquí confluyen varios elementos. Recuerde que cuando la corrupción en el país es un elemento de la historia del país, de la fundación del país, desde el mismo primer gobierno de Juan José Flores ya tenemos actos de corrupción. Es una corrupción que está ligada con el poder político. Y tenemos después, lógicamente, lo que es el delito en la sociedad. Y una de estas expresiones es el crimen organizado, y yo digo la delincuencia organizada común,
pero posteriormente ya el crimen organizado extendiéndose a estos tentáculos transnacionales. El problema es que tenemos una interrelación de todo esto. O sea, por un lado es la corrupción, por otro lado el crimen organizado, porque la corrupción también puede expresarse como delito, como figura legal, como crimen organizado, dependiendo del nivel de organización que tengan. Pero hablo del crimen organizado ligado a las drogas, que es un elemento central, pero no el único, al oro, al contrabando, a la trata de personas. Y tenemos la política. Entonces, el ambiente en el Ecuador es totalmente desolador, porque mire, créame, que he perdido total la esperanza cuando hemos visto los últimos hechos. Y en estos últimos hechos yo diría 3. La situación de Mario Godoy. Un segundo, el hecho de Jenny Ramírez y este intento de comprar 93 hectáreas a través de la figura del testaferrismo, porque no hay otra cosa. Y lo que aconteció en este ataque armado en donde asesinan a 3 personas y una de ellas cabecilla de una de las más importantes, digamos, organizaciones delictivas en el país, Los Lobos, que estaba siendo buscado, pero que nadie sabía que estaba en el país, pero que estaba en un barrio o en una zona en donde viven las élites políticas. Y cuando comienzan a develarse todos estos 3 casos, uno puede encontrar que es el Estado que está penetrado. Entonces la pregunta es, ¿cómo responder a esto si cuando ni siquiera tenemos un plan nacional de seguridad integral, no hay una política pública y vivimos en unas narrativas de polarización y sesgo cognitivo, de echar la culpa el uno al otro y la gente aplaudiendo como que estamos en el circo romano para ver quién gana más en el insulto, cuando a la final tenemos casos que yo digo son absolutamente graves? Porque conversar en potenciales soluciones lo hemos hecho. Pero estos son casos que en la realidad uno se pone a pensar dónde está el camino de solución cuando prácticamente hay una contaminación en las estructuras estatales y lógicamente en la sociedad. Es interesante lo que acaba de marcar y yo creo que es medular en esta discusión. Mientras sigamos haciendo ruido desde lo político, va a ser difícil que todos tengamos una noción real de qué es lo que está pasando y cómo se está configurando esta invasión del crimen organizado en cada una de las áreas, no solamente de la vida cotidiana, sino también del mercado. ¿Cómo podría el Estado hoy, con los instrumentos que tiene, responder de alguna manera a esto de forma eficiente, general, si es que al final parece ser que lo que encausa cualquier tipo de política pública o de declaración desde el poder no es otra cosa que el deseo de hacer prevalecer una teoría en lo político? Mire, el problema es que más allá de los medios, de los recursos que son absolutamente necesarios, de mecanismos de integración de las instancias estatales, de los mecanismos de cooperación internacional que puedan existir, hay una cosa que es fundamental, es la voluntad. Y el problema es que escuchando un medio de prensa en donde decía el periodista, ¿cómo es posible que ocurra esta situación en Isla Mocolí? ¿Cómo es posible que esta persona haya estado viviendo ahí, haya tenido estas casas? ¿Y dónde está la UAFE? ¿Y dónde están los organismos de control? ¿Dónde están las instancias de investigación? ¿Dónde está la inteligencia nacional? Yo me pregunto, casos que son evidentes, estos mismos periodistas, porque ese es un grave problema que tenemos también, nunca han abierto la boca para decir, bueno, ¿de dónde salió el dinero para pagar la compra de 800 acciones de Radio Centro y la compra del medio La Posta, de una negociación de cerca de $2,5 millones de un asambleísta, digamos, ex asambleísta, que fue vicepresidente de la Comisión de Fiscalización del gobierno, que tenía un patrimonio de $60,000 y hasta ahora no se da respuesta alguna? Entonces, claro, estamos preocupados de cómo estas estructuras conviven en la sociedad, están integradas en la sociedad, pero de casos evidentes. Yo no he visto que levanten la voz estas mismas personas en el caso de Jenny Ramírez, porque mire, realmente genera, discúlpeme la palabra, asco.
Cuando usted tiene un alcalde que defiende a rajatabla un proceso que hoy vemos que era totalmente oscuro, amañado, en donde se estafaba al Estado, porque a la final se compraba a precio de gallina robada el Me metro de preguntaba ayer, Me preguntaba ayer eso, general, ¿cuántas cosas de este tipo no estarán pasando que no nos hemos percatado? Y me lo preguntaba en torno a la revelación de que Jenny Ramírez ya había hecho un trámite similar para adjudicarse tierra rural en el Ministerio de Agricultura, que depende del Ejecutivo, que no tendrá además un concejal que levante la voz como Bruno Dede y que exponga esto, porque es miembro del Consejo, porque maneja la información. Es decir, es un bloque del Ejecutivo, el Ministerio de Agricultura, que no necesariamente va a tener a alguien levantando la voz en queja. ¿Cuánto más de esto podría estarse dando? No solamente en los municipios, sino también en la asignación de tierras rurales, querido. Mire, es que justamente yo vi el día de ayer la noticia y hice una publicación en X porque realmente indigna. O sea, indigna porque es una miseria humana. Primero utilizan a personas que tendrán una profunda ignorancia sobre las repercusiones de poner una firma. Utilizan a personas que están en condiciones de precariedad. O sea, usan la pobreza para llenarse más los bolsillos. La política es servir, no servirse. Entonces es realmente vomitivo lo que uno puede ver. Y cuando vemos que a la final no es la UAFE, no es la Policía Judicial, no son ellos, no es la Contraloría, no es alguna instancia de control, sino es una periodista que va e investiga y dice, aquí está la famosa Jenny Ramírez. Y después sale toda esta información en donde la mamá de esta chica ha sido empleada de una de las personas familiares vinculados con el gobierno. Como cereza del pastel. Oiga, yo no alcanzo a pensar. Cambie los nombres, Fernando, cambie los nombres. Si eran otros los nombres, ya teníamos el gran operativo y el gran allanamiento. Claro. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Una justicia que ve el color, pues que si es morado es totalmente inocente, si ve verde y es celeste es totalmente culpable. Aquí la justicia no puede actuar por colores. Entonces estamos frente a una profunda debilidad institucional. No es un problema de ausencia de leyes, es un problema de incumplimiento del marco legal. No es un problema de protocolos, es un problema de falta de voluntad. Porque mire, en este país, le aseguro, Luis Altamirano va mañana, deposita $5,000 y tengo todas las instancias de control encima. Pero no, aquí hablamos de millones. Miren, dato de un reportaje de Coavisa del año 2023. Más del 75% de las propiedades en Manta se compran en efectivo. Entonces uno dice, ¿y dónde está la autoridad? ¿Dónde están los sistemas de control? ¿Dónde está el SRI? ¿Dónde están ellos? Entonces lo que tenemos en la realidad no es un proyecto de gobierno. Aquí tenemos un presidente ausente. Y aquí tenemos una persona que no da la cara. Este es un país a la deriva. Esa es la gran realidad. Porque ayer hablábamos sobre esa certeza, ¿no? Que se lava, hay una cantidad de dinero importante que se lava. No solo de la corrupción, sino del crimen organizado ligado también o articulado con mecanismos de corrupción. Entonces hay una permisividad en el Estado. Siempre proyectamos la responsabilidad de nosotros. Yo le digo, yo voy desde cosas tan pequeñas. El control de placas y vehículos con vidrios polarizados. Yo veo en la ciudad de Quito que circulan, inclusive ponen una luz. Y yo me pregunto, ¿será que un policía de tránsito o un policía municipal, dependiendo en dónde estén, porque Quito tiene algunas jurisdicciones donde todavía está la policía, especialmente en digamos, no dentro de Quito, pero sí en sectores ya como, por ejemplo, San Rafael, en el cantón Rumiñahui. Y uno dice, ¿qué va a parar pues el policía a un vehículo, a veces de alta gama, a veces un vehículo de estos jeeps? No dice, sí, serán la seguridad de alguien. Pues que así se puede transitar en este país. O sea, es terrible lo que se está viviendo. O sea, sí. Seguimos diciendo que estamos haciendo.
Entonces se llama caminar al horizonte. Damos 2 pasos, el horizonte está a la misma distancia. Así es Ahora, como está. Ahora, general, todos estos problemas, el problema judicial, los problemas en lo político, en las alcaldías, son problemas que venimos arrastrando hace años. ¿En qué ha mejorado o empeorado la situación en estos últimos 2 años de conflicto armado interno? Porque en teoría esta declaratoria lo que debía era proporcionar mejores y mayores herramientas para poder resolver el problema y parece que está sucediendo todo lo contrario. Mire, el problema, como le digo, por un lado es voluntad y por otro lado es el nivel de contaminación que existe. Mire, no voy a acusar a nadie, pero solo pensemos lo siguiente. Cuando sale esta investigación en España y todo este caso de lo que se denomina las narcobananas, yo no estoy de acuerdo con estas simplificaciones de fenómenos tan complejos, cambia el nombre de la empresa. Digamos que no era Novoa Trading, sino que era Correa Trading. Al otro día estaban allanando las oficinas. Al otro día estaba el show mediático. Y yo no estoy a favor de corriente política alguna. Hago opinión pública. Pero la gran pregunta que uno se hace de estos 3 hechos que han ocurrido, pero sobre todo de un hecho que es fundamental. ¿Qué sabe el señor Mario Godoy para blindarse e inclusive no aceptar la sugerencia del presidente de dar un paso al costado? ¿Qué conoce el señor? Mira la remoción de directores provinciales. ¿No será ¿Usted cree que tenga que ver con eso, con información que Godoy tenga o sostenga sobre las autoridades? Cerdán, en este país realmente no sabemos hasta dónde llega o a qué sectores no ha llegado la corrupción y el crimen organizado. Esa es la gran verdad. Porque yo me pregunto, ¿qué sabrán estos personajes? ¿Qué es lo que les coloca en un atrincheramiento? ¿Qué es lo que hace Godoy? Entonces hoy tenemos una ola de renuncias en las direcciones provinciales de la judicatura. Y como le digo, pueden ser herramientas de negociación. Y este puede ser un indicador de la pelea que va a dar Godoy. Mire la celeridad con la que se está tratando el caso del juicio político de Godoy. Pues hay que esperar que califique el CAL, después que vaya a la comisión y después que vaya al pleno. En otros casos ya estaban en el pleno. Entonces, como le digo, Godoy ha desobedecido, o digamos, ha ignorado la sugerencia del presidente. La pregunta, ¿qué es lo que sabe el señor Godoy que se siente tan seguro de enfrentar el juicio político? O sea, ahora, sí, dígame. Sí. Quiero entrar por ahí, por donde usted me guía hacia la Asamblea. ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Qué pasa con la Asamblea Nacional como contrapeso político? ¿Por qué se está dando esto? ¿Es solamente una cuestión de votos? ¿Es solamente una cuestión de cuentas? ¿Sabes que este tiene los votos, este consigue imponer su agenda? ¿O tiene que ver también con otros intereses encabezados por ciertos personajes que tienen su espacio también en la Asamblea Nacional, desde su punto de vista, por supuesto? Vea, mire, aquí hay que estar atentos y le voy a decir algo que, más allá de responder su pregunta, para tratar de interpretar qué es lo que está sucediendo en la actualidad, porque podemos entrar a elucubrar. Hay que ver cómo se da la votación al juicio político, si es que se da este juicio político. Asambleísta por asambleísta, porque ese voto debe ser el voto que sepulta a los asambleístas que busquen salvar el pellejo de esta persona. Tiene que sepultarles de la política, porque no puede ser. Todo lo que se está llegando a conocer realmente genera repugnancia. Entonces, ahí vamos a ver de qué lado está el gobierno. De un gobierno que le digo es un gobierno, yo no he contado realmente porque aquí se ha publicado algunos twitters del presidente que yo le aseguro que él no los escribió, ¿no? Y genera todo una narrativa y diálogos en las redes sociales, haciendo pensar que el presidente está aquí. No, señores, el presidente sigue de vacaciones. Ese es lo peor. O sea, sí, el presidente, 3 días más creo que le quedan de vacaciones, sí. Sí, y todavía más, publica un Twitter en donde saca una comparación de un periodo con el periodo de Lazo, alterando datos, cambiando los periodos de comparación. Esto lo analizaron, recuerdo, en un programa televisivo,
estuvieron de Ecuador Chequea y Lupa Media. Pero realmente, si usted ve los resultados de ese análisis, en las formas de calificar lo que el presidente puso ahí, se puede decir que el Nuevo Ecuador es falso, que el Nuevo Ecuador es inexacto, que el Nuevo Ecuador es impreciso, que el Nuevo Ecuador manipula la información. ¿Es eso lo que queremos? Entonces, ¿cómo podemos confiar en un gobierno, le digo, que tiene tantos casos? Es que le digo, me indigna porque cuando uno ve a un pobre en la calle, uno dice, ¿qué puede hacer el Estado por esta persona para sacar de esa situación de postración? Indigna ver gente que muere. O sea, indigna. Pero viene un grupo de personas, de niños de bien, le digo así, sin ánimo de priorizar a ningún sector de la sociedad. Pero vienen estas personas y buscan en Campos Hacha hacer su negocio, y buscan en Quimsacocha hacer su negocio, en Petronovoa hacer su negocio, en Progen o ATM. No tienen vergüenza, Fernando. Es que duele profundamente. Le digo, yo he pensado, sinceramente, dejar de hacer opinión pública. Realmente duele. Porque me siento en mi alma el ser ecuatoriano. Yo amo el Ecuador, pero ver un Ecuador en donde se insultan, o sea, aquí no discutimos el pecado, discutimos el pecador. ¿A dónde va el país con eso? Entonces, es una cantidad de casos. Mira el caso Porsche. Nadie sabe. No tenemos el gran resultado de la investigación del ataque a la Bahía. Pero sí tenemos la persecución a otros políticos que pueden hacer un contrapeso a los intereses del presidente. Bueno, el presidente, si quiere hacer contrapeso, venga a gobernar y haga obra. Es muy difícil manejar la situación del Ecuador porque cada día que pasa en esta inacción se vuelve más difícil, mucho más difícil para el próximo presidente, para el próximo periodo de gobierno. Obviamente, quedan 3 años. Mire, quedan 3 años de... Un fiscal a dedo. ¿Qué investigaciones va a hacer este fiscal a dedo? Entonces, ¿qué nos quejamos? Por eso es que me indigna cuando escucho periodistas que dicen cómo es posible que haya tenido esta mansión, que hayan tenido estos carros y cómo es posible que las autoridades... Bueno, regrese a ver la compra de estos medios que le dije de La Posta y de La Contra, en donde desde ahí mismo opinan. No La Contra, no Radio Centro, no, nosotros no nos ha comprado. Desde donde ahí mismo opinan, de Radio Centro, mil disculpas, donde ahí mismo opinan, pero no se hacen la pregunta de dónde sacó la plata. Esa plata puede venir simplemente del narcotráfico. Esa plata puede venir de otros elementos ligados a corrupción. Esa plata puede venir inclusive hasta de gastos reservados. Y verá que le estoy diciendo que es una, esta o la otra. Pero ¿dónde está la investigación? Porque el pueblo ecuatoriano demanda. En un país que usted coloca 15 años bajo reserva, el famoso Helbert, que el presidente lo nombró tantas veces, uno dice, ¿de qué transparencia hablamos? En este país, en donde usted coloca bajo reserva el programa Jóvenes en Acción, entonces no puede entrar nadie, la Contraloría, nadie. En este país, en donde tenemos un ministro de Defensa en 4 grandes contratos, que algún día espero que haya un medio valiente que profundice esta investigación que inició la defensa, que también en una parte lo hizo La Posta, con la finalidad de que conozcan cómo están articuladas las personas y las 4 empresas ganadoras de estos contratos. O sea, esas son las cosas que duelen profundamente, porque aquí las personas se vienen a vestir de patria, pero se cobijan inclusive con la bandera de otro país. Ahora, hemos hablado del problema político, hemos hablado de la Asamblea, hemos hablado de las deficiencias del sistema de justicia, pero hay algo que yo quería hablar con usted y es algo que se habló mucho en la elección del 2023 y luego parece haber quedado en el olvido, que es las infiltraciones en las fuerzas de seguridad y no solamente en los elementos de las fuerzas de seguridad, quiero decir en la tropa, que en ocasiones cuando se
atrapa a una banda se ve que existen militares o policías activos, sino también en las altas cúpulas, general, porque me preocupa mucho que esa falta de voluntad política que usted me dice para administrar el problema tenga que ver justamente con un interés particular y una vinculación grave que puedan tener estos elementos en el crimen organizado, en una cercanía con él. Mire, es posible, no sabemos el nivel, pero el caso, el famoso caso León de Troya, evidencia cómo personas que estaban en el alto mando interrumpen un proceso de investigación. Es que no hay nadie más allá de la comandante general de policía en ese momento. Entonces, ¿en quién podemos confiar? Porque el proceso que se está siguiendo no es el proceso de la extensión del caso León de Troya, sino es quién entregó información. O sea, de eso estamos hablando. O sea, discúlpeme, verifique, le digo, Fernando, las cosas que están alrededor de este caso. Famoso León de Troya. ¿Dónde está el señor Rubén Cherres? 3 metros bajo tierra. ¿Dónde estaba los últimos días? ¿De quién era de propiedad la vivienda en donde estaba en sus últimos días, donde fue asesinado? Mire usted. Entonces, hay unos vínculos demasiado estrechos y es lógico que las fuerzas de seguridad, a veces en estos vínculos políticos, pueden caer por mala elección o simplemente por ambición y otro tipo de intenciones. Yo no puedo descartar eso. Tenemos ya una serie de casos que no solo involucra al personal de tropa, que involucra a la oficialidad. Son una serie de casos que ya se han dado, de determinados niveles, pero ya se han dado. Y esa es la ausencia de una política de seguridad clara. Es la ausencia de conocimiento y de experiencia de un ministro de Defensa que fue a hacer camino al andar y a comprender lo que son las Fuerzas Armadas y a manejar bajo imposición, porque es lo que ocurre. Entonces tenemos una política de seguridad totalmente equívoca, una política de defensa totalmente desorientada, y a la final aquí se nos ha vendido la idea que con la política del garrote vamos a solucionar este problema que tiene una complejidad en una cultura de paz y en el fortalecimiento del tejido social, que ahí sí no se hace absolutamente nada. Entonces vivimos de la espectacularidad, ¿no? Entonces tenemos los dos ministros, que el uno se viste de policía, que el otro se viste de militar, pero no tienen la mística, no tienen la formación, no han transitado estas instituciones para tener el privilegio de usar el uniforme. Entonces nos venden esto, es una película de Netflix que está ahí, pero sin resultados, pero que a la final genera zozobra, miedo, genera sangre y dolor en la sociedad. Ahora, ¿cómo se explica que un gobierno que declara un conflicto armado interno, que se va a la guerra supuestamente, tenga desde el 2024 5 millones parados para la compra de un radar que ya fue ciertamente polémico lo que sucedió con el radar en el año 2021, pero están parqueados esos 5 millones y no se utilizan, están varios de los equipos embodegados y no se hace nada con el radar? ¿Cómo alguien que tiene como objetivo principal, y me refiero por alguien al gobierno, que tiene como objetivo principal la lucha contra el narcotráfico, no desarrolla al menos las acciones suficientes para dotarse de equipos que le permitan llevar adelante esa lucha, querido? Mire, aquí hay también información que la prensa no profundiza y no recoge adecuadamente. El radar de Montecristi, en donde fue sancionado 9 militares por bajas condiciones de seguridad a esta instalación. Lo que pagó la empresa de seguros al haberse declarado sabotaje fue una cantidad mínima. Y esa cantidad estuvo en el orden de 5 millones, un poco más. La Fuerza Aérea... La empresa de seguros, me dice usted. La empresa de seguros, eso es lo que se canceló. La reparación del radar, lo que está en discusión en este momento, inclusive por el embodegamiento, es de 7 millones.
Pero hay que recordar una cosa, porque la investigación que hizo Ecuavisa es inexacta. Okay. El radar no está en España y el radar no está en Ecuador. Usted me va a decir, entonces, ¿dónde está? La mitad del radar está en Ecuador. La otra mitad del radar está en España, porque el daño fue aproximadamente el 50%. Entonces, los componentes dañados fueron llevados de España. Esos tienen que ser montados acá en Ecuador. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Estos 5 millones recibidos, que tienen que ser pagados a Indra, que es la empresa fabricante del radar, no pueden ser pagados porque había que hacer la obra de adecuación de las instalaciones, cuyo costo es de 13 millones. Y que para sorpresa de todos, esos 13 millones no han sido ejecutados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Ahí no puedo decirle si fue negligencia, el Estado no le entregó los recursos, porque eso no tiene nada que ver con el asunto de el contrato que hizo la Fuerza Aérea con el Cuerpo de Ingenieros. Pero mire, aquí hay que ir un poco más atrás, y yo le digo porque yo conozco, yo estuve directamente involucrado en ese proceso, porque sí duele ver. Esa instalación del radar que se hizo en el gobierno de Lazo fue irresponsable. El movimiento del radar, me dice usted, de la frontera, mano. Hubo una cantidad de fallas administrativas, desde los más altos niveles, desde el desplazamiento y movimiento del radar. Pero no olvidemos eso. Pero al final termina usted con personal militar sancionado que está, me parece, 8 años de cárcel. Pero mire, colocar una instalación generando aplausos casi con banda de músico, cuando debiera ser reservada, entonces usted a la final tiene un atentado o un autoatentado. No sabemos exactamente qué es lo que se produjo para que haya este nivel de destrucción en el radar. Pero haber colocado un radar sin terminar las instalaciones para darlo en un discurso el comandante de la Fuerza Aérea y que la gente le aplauda. Ya discúlpeme, yo hablo sin tapujos. Y eso a veces a la gente no le gusta. Eso no se hace. ¿Qué es lo que nos hace grande a las personas? Ser uno mismo, ser responsables en el puesto que uno está. Uno tiene que saber hasta dónde ha llegado, cómo llegó y cuáles son las circunstancias. No vivir de vanidades. Pero mire, ahí está el principal error, porque yo conozco esto, se mueve el radar. Primero, sin tomar en consideración la orden de marcha. Se instala el radar sin las seguridades del caso. Y a los pocos días sucede lo que sucedió. Pero aquí los únicos que fueron a pagar la responsabilidad fue el subteniente con la tropa. Pero nadie de las personas ya en la indagación previa se lavaron las manos. Yo no soy responsable de nada. Cuando la presión desde el mando para mover ese radar no vino desde el cabo o el sargento, lo vino desde arriba. Y posiblemente las presiones de carácter político. Eso le iba a decir, la presión probablemente fue civil. Que indignan. Y mire, ¿sabe cuánto se ha avanzado de la obra para la colocación del nuevo radar? 0%. Entonces uno se pregunta, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió que la obra física, porque hay que construir la vía, la plataforma, las conexiones eléctricas, la seguridad, en tanto física, nada de eso se ha hecho? La pregunta es, ¿fue la falta de priorización de recursos que tenía que entregar el Estado al cuerpo de ingenieros? ¿O fue ineficiencia? ¿O fue otro tercer problema? Pero cuando tenemos un avance de 0, a mí me preocupa. Hay algo que me preocupa a mí también, general. Hay algo que me preocupa también muy, muy hondamente, y es que si no podemos determinar, o si, digamos, no se hicieron las investigaciones adecuadas en el momento adecuado como para determinar si esto fue un autosabotaje, es decir, que personas a la interna de los militares y de la fuerza pública participaron de este hecho, difícilmente podríamos determinar si es que ha habido intención en no recuperar el radar de las mismas personas que inicialmente lo hubieran mandado a sabotear. Esto dentro del campo de la elucubración, pero es posible.
¿Cómo, cómo se podría determinar o cómo se podría medir esa falta de voluntad? ¿O qué sensación deja esa falta de voluntad de 4 años de no instalar el radar, de no recuperarlo? Es un tema meramente contractual y fácilmente justificable. Mire, se me demoró la empresa de seguros, mire, me falta llegar a un acuerdo con la empresa fabricante o quien repara las piezas, qué sé yo, o realmente es solamente falta de voluntad política y por eso no se ha hecho general. ¿Hay malicia? ¿Hay problemas contractuales? ¿O hay solo falta de voluntad? O sea, no quisiera entrar a elucubrar si ha habido un sentido de complicidad. Ahora, las cosas no son fáciles porque el primer tramo fue tener una investigación en donde se llegue a determinar cuál es el nivel potencial de responsabilidades. Porque no se olvide que si no se trataba de sabotaje, la cobertura de la empresa de seguros era mucho mayor. Pero cuando nosotros salimos inmediatamente a decir, este es un sabotaje, automáticamente usted está perdiendo la cobertura completa de ese seguro. Y hay un pago mínimo, y por eso ese pago es de 5 millones. Eso por un lado. Mire, y por otro lado, hay una gran confusión, le digo a la misma prensa, porque también se habla del radar que está embodegado. Como le digo, no es el radar, es la parte del radar que todavía se encuentra en la Tacunga, en el centro de mantenimiento, de la parte que sirve, y la compra del otro radar, que sí hay una intención, pero no es que se ha comprado este radar que se habla por un valor de 24 millones de dólares. Lo que sí hemos recibido en donación es un radar desde los Estados Unidos que está ubicado en una parte norte del país. Eso sí. Entonces, estas cosas hay que aclarar. Entonces, la prensa tiene también que indagar y ver este nivel de detalles porque genera confusión. Yo no quiero decir si es negligencia o no es negligencia, pero también hay que tomar en cuenta que estos elementos no es que están en una estantería, no es que el proceso con la empresa de seguros se resuelve, pues hay que ver, en ese mismo proceso hay que ver una evaluación técnica y hay que tomar en cuenta que no es que mañana está y dice vienen y reparan, porque se necesitan bancos de prueba y esto ha requerido llevar justamente el radar a la fábrica para su revisión completa. El 50% del radar, no su totalidad. Entonces, estos elementos están ahí sobre la mesa. Pero que hay negligencia en muchos casos. Mire, yo le voy a decir algo porque con lo que salió de Isla Mocolí, sale esto de las empresas de seguridad, porque el señor alias El Marino también ha tenido pues una empresa de seguridad, algo que ya estaba alertado años atrás. No de él, sino de cómo se están infiltrando estructuras del crimen organizado, que aprovechan porque las empresas de seguridad pueden mover armas, tienen esta autorización, pueden legalizar. Recuerde usted que el señor Rasquiña, la seguridad personal de él era de una empresa de seguridad de estas, en donde todo el armamento que tenían estaba legalizado. Así de sencillo es en el país. Pero mire, la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada, que esto fue publicado el 9 de febrero de 2024, con bombos y platillos. ¿Sabe que hasta ahora no tiene reglamento para su aplicación? Y que la mayor parte del contenido no se aplica. Entonces, puede haber un interés de frenar eso también ahí. Pero es que es espantoso porque se realiza una reforma en la estructura orgánica del Ministerio del Interior. Le digo porque yo estuve en un trabajo de estos en donde hablamos sobre el Departamento de Regulación y Control de Compañías de Seguridad. Esto se elevó a una subsecretaría de seguridad privada, pero ¿sabe qué? No tiene recursos. No tiene recursos. Y a la final hemos tenido una masificación de estas empresas. Hay una lucha de estas pequeñas y grandes empresas por captar clientes, porque claro, si el país es inseguro, es el momento de las empresas de seguridad. Si usted tiene hambre, ponga un McDonald's y va a tener una cola gigantesca. Entonces, llegan a ofrecer tarifas de puestos de 24 horas con 3 guardias, por debajo de lo que está establecido por el propio CERCOP, cuando se contrata públicamente, por $1,800. ¿Y sabe cuánto es lo que el CERCOP obliga supuestamente? 3.300, digamos la normativa del Ministerio del Interior, 3.300. Pero el propio CERCOP da paso a los contratos con empresas de seguridad para entidades estatales de valores más bajos de $3.300 por puesto, simplemente porque ganan por el precio. Dice, por el valor, el contrato es más bajo. Ahí hay, por ejemplo, precarización,
Bueno, de Guardias que entrada, trabajan 12 horas diarias, sin pago de horas extras, muchos de ellos sin afiliación al IES, desvinculados sin liquidación, con ausencia de dotación, porque a algunos se les pide que vengan con su uniforme, con su chaleco. O sea, es una explotación brutal lo que se está dando, pero es que no hay Estado. No hay Estado, por eso yo le digo, la situación que estamos viviendo y que se está develando en la actualidad nos debe llevar a pensar. Yo le digo con toda la responsabilidad, señor presidente, considere su permanencia, porque aquí se necesita un presidente que tome las decisiones en el país y no a control remoto. El país ya no puede más. Estamos, yo digo, en un punto de casi no retorno. La situación es grave. General, desde su conocimiento, ¿cómo estamos de cobertura de radares en este momento en el país? Ese es un dato que tampoco se sabe. Bueno, hemos sido reforzados con un radar que ha sido donado por la cooperación de los Estados Unidos. Esto es una buena noticia. Pero necesitamos el radar en Montecristi. Entonces, ¿cómo es posible que por una obra civil tengamos un retraso, ya que está generando dudas? Porque este es un retraso importante. Más allá de las discusiones que se van a dar sobre el precio, porque no se olvide que el embodegamiento, embodegar, cuesta. Y esto tendrán valores adicionales, diarios. Vamos a ver al acuerdo que puedan llegar con la empresa Indra. Pero ahí está. Y lógicamente que hay otras necesidades y por eso hay un proyecto de la adquisición de otros radares a esta misma empresa, pero que está ahí parado. Porque aquí en el país discutimos, yo cuando vi el reportaje de Coavisa, dices, ¿quién compró? A mí qué me importa quién compró, pues. Porque este radar no es que fue comprado en el gobierno de Lazo, es un seguro que se recibe porque se da este atentado durante el gobierno de Lazo. O sea, aquí se dice que el gobierno de Lazo no puso nada, pues. El gobierno de Lazo lo que hizo es posiblemente presionar políticamente, generar todo un show y se dio el atentado. Es lo que hizo. Se reciben los 5 millones, se resuelve el problema, empresa de seguros, fabricante, se firma un contrato y viene este gobierno y dice, muy bien, voy a instalar el radar, tengo que pagar la obra física, la Fuerza Aérea le asigna al cuerpo de ingenieros el contrato y este contrato no se cumple. Esa es la historia. Entonces dejemos de aquí porque tenemos periodistas a favor y en contra. No, es que esta es la plata que dio el gobierno de Lazo. No, las cosas no son así. Hay cosas, sí, que uno puede decir, fueron adquiridas en el gobierno de Lazo, pero pagadas en el gobierno de Noboa. Para análisis de presupuesto de defensa, es el que paga, ¿no? Los vehículos blindados que llegaron fueron adquiridos en el gobierno de Lazo, pagados. Para efectos de análisis de gastos de defensa, recae en el gobierno de Noboa, que es el que pagó la mayor cantidad. Por eso lo que tenemos para información, que el gobierno que menos recursos asignado a los proyectos de inversión en Policía Nacional y en defensa fue el gobierno del señor Lazo. Yo tengo todos los datos, todos los datos. Es paupérrima la asignación. Ahora hay que entender la situación que vivíamos. Salíamos de una pandemia. Pero venir a decir ahora todo lo que, o sea, yo firmo ahora los contratos, me voy de la casa y tiene que pagar el otro, o sea, no es así, pues es el que paga, ¿no? Es el que paga. Pero aquí estamos buscando dar la medalla a quien se merece. No, aquí hay una falta de gestión en el gobierno del presidente Lazo por haber generado una condición, no sé si por presión política o por decisiones internas en la Fuerza Aérea, de colocar un radar sin la infraestructura de seguridad y por otro lado, todo un proceso que se da para recuperar el radar. Pero eso es la realidad que tenemos. Por eso a mí me espanta cuando se publican las noticias para dar un premio al uno, que no tiene que ser premiado, porque el problema que se dio del radar no es que estamos comprando un nuevo radar, estamos reparando. Es como, por ejemplo, cuando capturan a Fito, aplausos, pero no nos olvidemos a quién se le fugó, pues. Entonces aquí mejor, claro, o sea, causo un daño y mañana corrijo el daño y me gano aplausos. No, agacho la cabeza y digo, bueno, por fin hemos aprendido, hemos capturado al que se nos escapó, que esa parte se les olvidó decir.
Y en el caso de Fede es aún peor porque se te escapó vestido de agente público. Terrible, terrible, Fernando. Le digo, yo estoy, por un lado, indignado, asustado. Yo digo, ¿a dónde va el país? Porque mañana, ¿qué tendremos? ¿Otro Rambo en las elecciones? ¿Alguien que nos va a ofrecer la guerra total? Cuando no estamos entendiendo que este es un problema mucho más complejo, que se necesita saber de muchas áreas en el país, porque aquí, y le digo, yo con usted hemos hablado de indicadores económicos, de cobertura de canasta básica, de la difícil situación que está atravesando el país, y con estos indicadores que nos muestra el gobierno, que no nos muestra nada a la final. Pero nos quedamos en esto, ¿no? Entonces mañana, bala para el delincuente, pena de muerte, presidente. Es así. Lastimosamente, eso vende. Eso vende. Entonces, pues, el país, ¿a dónde va con esto? Le digo porque todos los casos, todos estos casos, 3 casos le he dicho ahora, que realmente es como, decía un comentarista deportivo, se me ha ido el alma al piso. Se me cae el alma al piso, decía Roberto Nafón, que fue compañero mío en Gama, hacíamos 93 hectáreas. Y lo de Isla Mocolí, o sea, Mocolí, Godoy y Jenny Ramírez, los 3 casos, uno dice, ya no hay país. Y póngale el cuarto, que es un presidente ausente. Es un presidente que nadie sabe dónde está. Bueno, y viene y ya se va. Viene a pasar carnaval. Va a pasar carnaval acá. Hay que decir también. También, porque es que si no nos volvemos locos. General, hay un detalle que yo quería tratar con usted también, y es que muchos de los eventos violentos que se están dando tienen que ver con facilidades pesqueras, con ciudades que están cerca de la costa. Hemos visto lo de Puerto López el fin de semana, que es una cuestión que prácticamente es un retrato de lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Es la más cruda imagen del dolor y del espanto. Y tienen que ver también con espacios que supuestamente o que anunciadamente iba a controlar los militares, la Marina ecuatoriana. ¿Qué está pasando en la costa ecuatoriana, en el perfil costanero ecuatoriano hoy por hoy, general? Porque existen lugares, tanto en Manabí como en la provincia del Oro, como en Esmeraldas, que parecen absolutamente tomados, a pesar del anuncio de que las costas serían resguardadas y cuidadas por la Marina. Bueno, es una situación compleja, la propia extensión, la presencia de la población, el enlace que existe con negocios pesqueros, el asunto de estas lanchas rápidas, y lógicamente la cercanía a los puertos para la contaminación de mercadería. Por eso la reflexión, mire, aquí en el país tenemos la costumbre de sacar unas conclusiones absurdas porque tenemos ya una posición política. Y lo que se hablaba de Venezuela, no es que la operación Lanza del Sur va a ayudar al Ecuador de droga. El 5% supuestamente sale por Venezuela. Cifras de las Naciones Unidas, de la Oficina contra Droga y el Delito, cifras de Cybercrime, ¿no? De estudiosos y de análisis que se realizan por los niveles de captura, etcétera, etcétera. Pero eso decíamos, y el gobierno se hace eco de esto. Vamos a estar inundados. Bueno, lo bueno es que Colombia 3 años consecutivos ha ido batiendo el récord de incautaciones. De hecho, este último año cerró con 998 toneladas, récord histórico de captura en Colombia. 2020. Esas cifras no pueden ser mentirosas. Es decir, todos los gobiernos llegan y dicen he incautado más que el anterior, pero es que se circula más droga que en el gobierno anterior. Sí, pero revisemos un asunto. Estas cifras están dadas por instituciones, que esto no es fácil decir que no. Entonces, hay toda una misión de las Naciones Unidas en el sistema de monitoreo inclusive de cultivos en Colombia y lógicamente con la propia DEA en Colombia, porque esos mecanismos no se han terminado, en donde se llega a verificar el nivel de incautaciones. Colombia cerró con un 3% más de incautaciones en el 2000 que el 2024. El 2024 rompió otro récord, llegó
a cerca de 886, me parece, toneladas, 89 toneladas, que para ese momento representó 16% en relación al 2022. Y el 2022 rompe un récord con 11% más que el 2021, 746 toneladas. Porque de eso di una conferencia y recuerdo bien los números. Pero lo que digo es que si el volumen de tránsito de estupefacientes es mayor, pues es lógico, casi lógico que se incaute más. Sí, pero el nivel de actividad en Colombia ha aumentado. ¿Por qué le digo esto? Porque hay que comparar el incremento de la extensión de cultivos. Claro. En Colombia, por ejemplo, el último año el incremento de cultivo está en el orden del 3%. Y durante el gobierno de Petro está en un orden del 6 al 7%, es decir, ha habido un mayor control en términos de extensión de cultivos. Porque esto también estuve en una universidad en Guayaquil y una de las personas que presentaba, lógicamente es una posición política. Entonces, yo digo hasta en el ámbito académico, torcer las cifras, decía esto, ¿no? Un militar retirado, decía, mire la situación terrible de Colombia. Uribe nos dejó con 62.000 hectáreas de hoja de coca, y el presidente actual lo tiene en 253.000 hectáreas. Sí, pero se le olvidó decir que el gobierno de Manuel Santos dejó en 171 y que el gobierno de Duque dejó en 231, 32. Solo ese pequeño dato se olvidó. Entonces, ese es el problema que tenemos no solo desde el análisis, sino desde la construcción de la política, que hay que leer el fenómeno del crimen organizado en el país en el capítulo que me conviene y en la interpretación que me conviene. Desde ahí tengo que leer. Un poquito más de honestidad intelectual y académica. Ecuador ha tenido una disminución este año en la captura de drogas, es una disminución importante. Pero no hago de menos de esto porque puede deberse a varios factores, efecto disuasivo, puede deberse a menor tránsito de droga en el país o puede deberse simplemente a ineficiencia. Pero yo no tengo el juicio para calificar esto. Usualmente, general, ¿qué porcentaje se estima? No, estos siempre son estimados. ¿Qué porcentaje de la droga que circula es incautada? Un porcentaje más o menos, digamos. Mire, esto depende mucho de la capacidad del sistema que gestiona la seguridad en el país. Porque esto puede estar en el orden del 10 al 20%, también esto puede aumentar. Pero le digo, esa es una parte, porque cuando nosotros analizamos exclusivamente combatir el fenómeno de las drogas desde la oferta y no desde la demanda, aquí hay una responsabilidad nacional y también una correlación, una responsabilidad internacional. Nacional, ¿por qué? Porque el tráfico internacional de estupefacientes se creció más en el país por todo este proceso que se dio con el Plan Colombia y posteriormente la firma de la paz, pero que se afianzó por un sistema de pago de droga a las organizaciones locales, que se dio no solo en el Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Y esto generó grupos menores que deben luchar por espacios físicos para monetizar este dinero. Y esto está en los informes de Naciones Unidas de 2014. O sea, esto no es el gobierno de la época que se inventó. Esto es una situación que viene ocurriendo. Entonces, si no tenemos datos, porque ahí le voy a decir, Fernando, nuevamente, ¿cómo construye usted política pública si no tiene datos? ¿Sabe cuándo fue la última encuesta epidemiológica de prevalencia de consumo en el Ecuador? 2016. Publicado en el 2017. Entonces, ¿para qué usted necesita esos datos? Porque necesito saber, primero, qué tipo de droga consumen. Saber el nivel de consumo. Saber cuándo iniciaron a consumir. Saber si han transitado entre una y otra droga. Saber factores sociales, económicos o elementos inclusive culturales que estén alrededor de esa práctica. Porque el problema es que la droga, la cocaína, es un bien cuya demanda se caracteriza por ser inelástica. Esto en economía lo que significa es que no es sensible al precio. O sea, si una persona necesita de la droga, no es porque le suben, para decir, el paquetito que compraba en 50 centavos con toda la mezcla que viene y ahora le venden en $1, deja de consumir.
Entonces no es sensible al precio. Cuando comienza a elevarse demasiado, ahí se produce otro fenómeno. Son estudios. Por un lado, los que inician comienzan a dejar. Las personas, en cambio, que son consumidores no habituales, simplemente dejan de consumir. Pero hay otras personas que ya son drogodependientes, en donde buscan dejar de consumir otros bienes y servicios para continuar drogándose. ¿Qué sabemos en el país de esto? Entonces, tenemos un Ministerio del Interior, porque este fue uno de los grandes errores que se cometió en el gobierno de Moreno, en donde usted elimina la Secretaría Técnica de Prevención de Drogas, la parte en dos, manda una parte al Ministerio de Salud, manda otra parte al Ministerio del Interior, cuando es un problema de salud pública y es un problema también de seguridad. Pero hasta ahora en el país tenemos 8 años que no sabemos cuánto consumen. Cuando usted encuentra estudios, le digo porque soy un estudioso del tema, usted encuentra estudios de universidades, pero de un área local. O sea, vamos a ver la prevalencia de consumo en el sector de Calderón, en la parroquia tal. Okay. Pero no tiene una encuesta nacional de consumo. Entonces, ¿cómo diseña política pública? ¿Cómo diseña política pública si no tiene encuestas de victimización? Es un país que hace... Sí, es que se me ocurre, ¿por qué voy a hacer así? Sí, porque así siempre fue, ¿no? Es que el fenómeno es cambiante. Por eso le digo, usted dice, es una falta de información. Y así como usted dice, uno escucha cualquier cosa, incluso en un evento académico, si esto sale solamente de la percepción de quien está ahí y no de data certera, pues lo más probable es que sigamos dando palos de ciego. Y sobre todo si es que la data está descoordinada y pues no se puede unificar para la construcción de una política pública, como usted decía. En general, yo con la confianza que hay, me voy a arriesgar a hacerle esta pregunta, porque hay una leyenda urbana. Es una leyenda urbana que no es necesariamente o exclusiva del Ecuador. Esto existe en México, existe en Colombia, existe en la mayoría de países donde se produce, transita o se incauta estupefacientes. Y nuevamente, desde la confianza y desde la curiosidad ciudadana genuina, más que desde la recopilación de datos periodísticos, se habla mucho, de nuevo, en el plano de la leyenda urbana, de que los propios narcotraficantes dejan atrapar parte de sus cargamentos con la idea de que luego la fuerza pública pueda mostrar esto, pero por detrás están pasando con anuencia, además de esta misma fuerza, un resto bastante más amplio de material de estupefaciente. ¿Usted en su experiencia puede considerar que este mito urbano sea real? ¿Pasa esto? Bueno, yo no le puedo decir desde mi experiencia directa, pero sí de los estudios que he realizado, que sí existe esto, que sí hay este tipo de elementos para distraer y generar supuestamente resultados. Esto en acuerdo con las fuerzas públicas. Esto era muy común en México, muy común, el mostrar algunos resultados con la finalidad de decir, bueno, algo se está haciendo. O sea, hemos tenido cosas perversas en el mundo. Hay que irse a la Colombia, yo les digo, cuando ocurrió estos elementos de los 4, las Malvinas y todas estas denuncias, y que he dicho, lo que tiene que hacer la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, es transparentar lo que tengan. Entonces eso le ven mal en el país. No, es que este señor seguramente es el correísta. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es transparentar, porque si usted no tiene nada que esconder, ¿por qué no transparenta? Y si hay algo que está mal, hay que transparentar, porque eso destruye la fe en la institución, destruye la fe en los mandos. No nos estamos dando cuenta. Mire el intento de encubrimiento que tuvo el Ministerio de Defensa con el caso de los 4 las Malvinas, el ataque a la jueza, el cumplir a regañadientes una sentencia en donde de los 4 minutos se dedicó 30 minutos a pedir disculpas y 3 minutos y medio para amenazar. Entonces, y le digo, llegamos a situaciones tan perversas, por eso lo que usted me dice de la droga, claro que existe eso, existe, son casos que se han dado, está documentado,
Pero le digo de casos tan perversos porque revise usted, a mí me gusta, yo tenía esta suscripción, no la he renovado ya este año, del periódico El Espectador de Colombia, que es un periódico muy neutro. Bueno, alguien puede decir que es de un lado a otro lado, pero ¿en dónde están los testimonios de los que participaron en el caso de los falsos positivos en Colombia? Testimonios de oficiales, testimonios de tropa, que dijeron, sí, yo maté, yo asesiné, y buscábamos resultados. Entonces, si usted tiene esto como máxima expresión del deterioro del sentido de humanidad en las drogas, es muy posible que usted diga, bueno, aquí está mi tonelada y bueno, aquí estos 30 kilos para que muestres una evidencia. Esas cosas es posible que existan porque ya está documentado. Esto existió en México muy claramente durante esta etapa del gobierno del PRI, era muy claro, en donde no había violencia porque también había una cierta complicidad, una especie como de pax mafiosa para evidenciar resultados, pero no ir con el peso de la fuerza a contraatacar o atacar a las organizaciones delictivas. Entonces, por eso es que cambios en la arquitectura de seguridad son fundamentales y lo sigo manteniendo. Si el Ecuador nos llega a tener una policía de investigaciones independiente de la Policía Nacional hace un gran trabajo. Mire que parte de las investigaciones han sido resultado de la propia Policía Judicial. Pero el problema es que usted no sabe ahora cuáles equipos están contaminados y cuáles equipos no están contaminados. Entonces, tener estructuras dobles, superpuestas, que pueden trabajar paralelas de una investigación o exclusivas dependiendo de quién esté involucrado, son parte de las soluciones. Pero no es la solución la cadena nacional de las 7 de la mañana para mostrarnos la crónica roja, para decir que se está haciendo algo en esta estrategia de la publicidad, del plan Fénix, que ya no se menciona, ¿no? Y ahora que escuché a la canciller, yo pensé que era, para reírme un poco, pensé que era broma, una entrevista, por eso es que el día de ayer publiqué una situación de Radio Democracia, porque buscando esta entrevista me topé con unas declaraciones de José Julio Prado, en donde le explica la situación del sector eléctrico, publiqué, me pareció interesante, pero donde busqué las declaraciones de la ministra Sommerville. Y claro que me impactó, porque el presidente va a exponer la experiencia en seguridad del país. Yo digo, me parece perfecto que vaya a exponer, porque mire, uno aprende en los casos de estudio de las cosas que se hacen bien, pero también de las cosas que se hacen mal. Es probable que en Ecuador estemos ante una posibilidad de falsos positivos también. Cuando no hay control político es probable. Lastimosamente le digo esto. Y estas estructuras no necesariamente nacen desde los más altos niveles, ¿no? Colombia es un caso lamentable, el que se dio, porque contaminó a muchas personas. Y muchas personas perdieron la vida. Son miles de personas que fueron afectados en el caso de falsos positivos, en donde hay toda una discusión hasta dónde llegó en la cadena de mando esta corresponsabilidad, ¿no? Entonces ahí está el proceso al presidente Uribe, que al final ha salido sobreseído, porque también hay que ver hasta dónde van las responsabilidades de las decisiones. Pero es el responsable político el que tiene que exigir. Porque miren, yo le he dicho esto, no me gusta hablar en primera persona. Cuando estuve comandante del ejército y vi los maltratos que comenzaron a darse a ciudadanos, en uno de estos videos en donde había personal del ejército, por el no cumplimiento del toque de queda en la pandemia, dispuse que se inicie el proceso disciplinario. En una reunión con el Estado Mayor les dije, señores, esto no puede ocurrir, eso no es una fuerza profesional, no tenemos el derecho de golpear a ningún ciudadano. Yo recuerdo usted que cuando se inició el conflicto armado interno, se comenzaron a dar unas palizas públicas. Entonces, esa euforia que puede tener un soldado no la puede tener un general. Y tiene que actuar inmediatamente, porque si no actúa, usted genera comportamientos que se van degradando. Y lo que tuvimos en los 4 de las Malvinas es eso, es un comportamiento que se fue degradando, no es que esto ocurrió ese momento. Este es un comportamiento que se fue degradando, y le digo porque he conversado con varias personas, en donde se comenzó con dar 2, 3 palmaditas, como dicen, quitarles los zapatos, dejarles 2 cuadras más allá, a dejarles desnudos, y a lo que ocurrió
dejarles más de 20. Desollarse, los tatuajes y todo eso que tenía además festejo. Claro, porque usted comienza a un perfilamiento, ¿no? Y yo dije en una entrevista de radio, me cayeron un montón de piedrazos, y lo voy a decir ahora. ¿Por qué no hacen lo mismo con 4 chicos en San Borondón fumando en un vehículo? ¿Por qué no hacen eso? Y eso me valió a mí que me apedreen digitalmente. No me interesa porque no vivo yo para el aplauso. Pero tiene que haber coherencia en la actuación. Son protocolos los que tienen que primar. Entonces, claro, se da este perfilamiento porque hay un racismo también escondido en nuestra cultura, ¿no? Hay un racismo en este evento de la Universidad Católica de Guayaquil. Me interesó bastante lo que mencionaron otros expositores. Y ahí está, ese es el resultado de lo que tuvimos. No sabemos quién les mató a los 4, a un niño y a 3 adolescentes, no sabemos, porque el proceso fue para determinar la desaparición forzada. Todos estos protocolos, todos estos malos actos que a la final terminaron en vejaciones, en tortura, diría yo, psicológica, física, sexual, pero de ahí no sabemos del resto, que eso está en otro proceso. Pero eso es lo que tenemos, es la realidad de lo que tenemos. Y es una realidad que a veces deja evidenciado, vuelve muy evidente ciertas fallas. Yo le voy a decir que pienso que me faltan más voces como la suya. ¿Qué pasa con los oficiales, los altos oficiales en servicio pasivo? ¿Por qué no los escucho yo hablar sobre, digamos, con la apertura con la que hablamos siempre con usted? ¿Por qué no hacen grupo? ¿Por qué no hay una voz más o menos unificada para exponer este tipo de problemas en la administración de las fuerzas militares? Bueno, yo puedo hablar por mi persona. Mire, yo siempre he sido una persona frontal en todos los asuntos de lo que he tenido que manejar en la institución. Una persona impulsadora de procesos de cambio al interior de la institución. No quiero nombrar aquí porque no quiero ponerme en primera persona y sobre todo en una serie de proyectos y acciones que a la final no interesan al público. Entonces creo que viene en mi propio carácter el hecho de decir, por aquí no es. No puedo contarle experiencias personales, inclusive en uno de los casos que tuve en el grado de general, fue una operación militar en donde hubo una operación en una situación social muy compleja, en donde habían fallecido prácticamente 2 policías, se había disparado a un militar, y cuando se hizo una intervención en ese sector en San Carlos, en Morona, Santiago, y me dieron una disposición, el ministro del Interior en ese momento estaba el jefe de operaciones de la Policía Nacional, que después fue comandante general, me parece que era el general Padilla, no recuerdo el nombre. Estaba ahí el general, el que después fue comandante general de la policía, que era coronel Salinas, y le dije al ministro, no, esa operación tal como está planteada, no la voy a apoyar. Y estaba el jefe de operaciones del Comando Conjunto, y le dije, mi general, esto va a llevar a la muerte, a soldados y a gente. Yo he estado aquí en el sector, tengo otra planificación. Expuse la planificación, dijeron, no, vamos por el camino de la policía, no voy a apoyar. Me podían haber dicho, señor, de un paso al costado. 8 de la noche me llamaron y dijeron, tenemos información de inteligencia, en verdad vamos a tener estos problemas, vamos a seguir su plan. Y seguimos ese plan. Y estoy aquí, no estoy perseguido por los derechos humanos, hicimos lo que teníamos que hacer, una intervención integral, porque después hubo una recuperación, una intervención para recuperar el tejido social que hubo ahí. Sí, me recuerdo, pasé mi cumpleaños, pasé Navidades ahí, salí para Año Nuevo. Y le digo, salí contento de decir no, saber decir no. Y saber decir por qué no, no es decir no por no, porque me gusta el no. Entonces yo puedo hablar por mi persona. Aquí el problema hay alguna... Es que hay alguna asociación que recoja a los generales en retiro, a los generales en servicio pasivo, que podría tal vez hacer una voz, reclamar algún otro tipo de gestión, poner ya desde una posición ciudadana en escena los graves errores en la conducción de la fuerza pública. Bueno, no sé, cada uno tiene su responsabilidad al pensar.
Y en eso yo puedo dar respuesta por mi persona, no puedo dar la respuesta por las demás personas, porque usted tiene casos que son evidentes. En estos casos, por ejemplo, evidentes que se dan de corrupción, como hay una polarización extrema, se genera el sesgo cognitivo, entonces hay silencio. O simplemente hay justificativo. Ah, no, es que la culpa viene de atrás. Entonces, el caso Godoy, no, es que es del correísmo él. Sí, pero no estamos entendiendo cómo fue colocado este momento en el cargo en el que está. Entonces, tenemos el caso Ginny Ramírez. ¿Cuál va a ser la posición? Tenemos el caso de la isla Mocolí. ¿Cuál va a ser la posición? Sí, entonces, por yo eso no me estoy pregunto. preocupándome de la posición del resto. Entonces, parte del ejercicio de la libertad que uno tiene que valorarla es justamente decir lo que uno piensa, pero no decir lo que uno piensa desde la creencia. Porque la creencia es lo que está usted en estas tribus digitales. Entonces, las tribus digitales es el fenómeno de la pertenencia. Entonces, para sentirme pertenecido, tengo que pensar como la mayoría, si no le dan una patada y le expulsan. Por eso no participo de chats digitales, porque pierdo el tiempo recibiendo información, a veces no participo. Creo que estoy en 3 chats, uno de familia, uno de compañeros de juventud y otro por ahí con el cual me informo. No hay nada más, se pierde realmente mucho tiempo de la vida estar viendo el teléfono a cada rato. A veces pueden mandar cosas buenas, porque también pueden mandar cosas malas. Bien, general, yo le mando un gran abrazo. Yo siempre celebro su apertura para hablar de estos temas, porque claro, desde la posición civil y ciudadana es un tanto difícil comprender los asuntos internos del manejo de las perfuerzas militares. Así que yo le agradezco, por supuesto, A usted, Fernando, muchas gracias, pero déjeme dar un mensaje final porque creo que es importante. Por favor. El presidente debe considerar su salida. El país no puede estar a la deriva. Y lo digo con toda la seriedad, no lo digo como ex comandante del ejército, no lo digo como ciudadano, lo digo como una persona que siente una desolación en un país que se está cayendo a pedazos. El país no puede continuar así. No puede ser conducido a control remoto, no puede seguir siendo conducido con estas narrativas y con estas etiquetas de plan Fénix, de bloque de seguridad. El país necesita decisiones serias en todos los campos. No podemos seguir politizando la seguridad. Nos ahogamos en sangre y miedo. Sí. Finalmente, antes de despedir, ¿qué opina de la invitación o del foro de Davos en el que hablará el presidente sobre seguridad y los resultados de los 2 años? Bueno, yo le dije hace un momento que la canciller dijo que va a hablar también sobre el tema de seguridad y alternativas de desarrollo, pero le digo, está bien que hable sobre seguridad, porque no solo se aprende uno en la vida de cuando hay buenas cosas que se hacen, pero también de los malos ejemplos, porque no creo que el presidente pueda presentar la situación del Ecuador como un ejemplo a seguir. Entonces también se puede aprender de lo que no se debe hacer, porque eso es lo que hemos tenido. Eso le puedo decir, Fernando, y muchas gracias. Un fuerte abrazo, que esté muy bien. Gracias a usted. Bien, el general Luis Altamirano nos acompañaba, excomandante del ejército, para conversar sobre, entre otras cosas, haciendo una evaluación de cuáles son las cosas que están fallando, aquellas en las que somos deficitarias en nuestra propia fuerza pública para combatir el grave problema del narcotráfico, la criminalidad y la violencia en el país. Y la evaluación de estos 2 años de conflicto armado interno, que al parecer nos dejan cifras escandalosas en sangre, muerte, dolor, terror y destrucción.